Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus casas. Nuevamente vamos a iniciar con un nuevo estudio de números, en este caso el de números racionales, que es el seguimiento de los números enteros. Dentro de lo que es números racionales vamos a estudiar lo que ustedes ya habían dado en años anteriores, qué es una fracción, cuáles son sus términos, luego vamos a ver las fracciones equivalentes, cómo se puede interpretar una fracción, vamos a representar en la recta numérica, vamos a conocer su valor absoluto, su número opuesto, y también vamos a estudiar algunas situaciones problemáticas con respecto a los números, además de las comparaciones o de la relación que existe entre dos fracciones, si es menor o si es mayor o si son iguales los números. Todo eso vamos a estudiar dentro de lo que es los números racionales. Entonces, nuestro contenido de hoy es números racionales, fracciones, formas de interpretación, una fracción, clasificación, fracciones equivalentes. Luego vamos a desarrollar lo que ya les cité. ¿Qué vienen a ser los números racionales? Los números racionales son todos aquellos números que pueden expresarse como cociente o división, como cociente o división entre un número entero cualquiera y otro número distinto de cero, que también debe ser un número entero. Entonces, los números racionales se van a representar de esta forma, como cociente o como divisor, cuyos números A y B en este caso representan en forma general, son números enteros, como nos indican aquí. Estos dos números son enteros. Uno, el que está aquí abajo, es distinto de 0. ¿Y cómo se llama este que está abajo? Se le llama denominador. Siempre el denominador debe ser distinto de 0, por eso acá está indicado que B es distinto de 0. B representa cualquier número entero. A representa también otro número entero cualquiera. Y es el numerador. Entonces, numerador y denominador. ¿Qué vienen a ser las fracciones? Y la fracción viene a ser una o varias partes iguales. ¿De qué? En la que se divide el entero. Y los términos de esta fracción son el numerador y el denominador. Y ahora vamos a ver un poco cómo se presenta la interpretación de una fracción. En este caso vemos la primera forma de interpretar. ¿Cómo es? Como parte de un entero. ¿Qué nos indica eso? Un ejemplo es el que nos da aquí cuando decimos la mitad de una cartulina y cómo se representa eso. Y supongamos que es de una cartulina en forma rectangular y entonces divido en partes iguales. Doblo esta cartulina en partes iguales. Entonces, todavía sigo teniendo una cartulina entera, por eso le dice un entero, pero marqué aquí y al marcar dividí en dos partes iguales. Entonces, estos numeritos que están aquí representan el 1, representa el entero, el total, por eso dice ahí parte que toma del entero, todo esto. ¿Y qué significa el número que está acá abajo como denominador? Indica en cuántas partes quedó dividida el entero. En este caso se quedó dividida en dos partes. Continuamos con la interpretación de fracciones, de cómo se puede expresar o formar. En este caso es la segunda parte y justamente nos indica como parte de un conjunto. Es decir, que acá tenemos un conjunto, donde dentro de este conjunto tenemos otro conjunto más pequeño que le llama subconjunto. Pero en sí, el conjunto entero tiene 3 elementos y el subconjunto tiene 2 elementos.
Entonces, ¿cómo expresamos acá? ¿Cómo se expresa esto? Y expresamos la parte que se tomó de este conjunto grande, se tomó un subconjunto, el conjunto más pequeño. ¿Cuántos elementos tiene este subconjunto? Y tiene 2 elementos. Por eso aquí tenemos 2, que es la parte que se toma del total. Es este 2. ¿Sobre cuánto? Y este 3 que indica la parte en que es dividido el entero. Y acá tenemos 3 elementos. O sea, el conjunto sí tiene 3 elementos. Por eso tenemos aquí el 3. Y ahora la otra forma de interpretar, como razón entre medidas. En este caso hablamos de longitud. Tenemos así una recta, la recta CD. Y esta recta CD está dividida en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si yo quiero tomar de acá, cualquiera de aquí, un segmento o una partecita, que sea este o este, pero en este caso nos indicó que es esta partecita, la primera parte, el primer trozo o el primer segmento, que viene a ser AB, le llamamos AB. Entonces, AB, ¿cómo estaría? ¿Cómo se representaría? Y tomamos uno nomás, un segmento nomás del 5 que tenemos acá. Entonces, la parte tomada es 1 y la cantidad total o el entero en sí es 5. Por eso tenemos aquí la longitud de AB es 1/5, nos indica. Y acá representamos AB, solamente uno nomás porque es un trocito. Y la CD, ¿cuánto tiene? Y tiene 5 segmentos, o sea, 5 trozos. Entonces, por eso se indica ahí 5. Y la otra parte es como relación entre cantidades. Cuando nos indica una relación entre cantidades, entonces sí o sí son dependientes uno del otro. Como por ejemplo, la relación entre un automóvil y sus ruedas representaría 1/4. ¿Qué significa este 1? Y es la cantidad del automóvil. ¿Y qué significa el 4? Y la cantidad de ruedas que tiene ese automóvil. Entonces, es por eso que hay una relación entre estas cantidades. Y se representa por eso 1/4. Un automóvil que contiene 4 ruedas. Continuamos como operador ahora de números. Como operador, en este caso tenemos 2/3 de un grupo de 6 tazas. Se han quebrado. El resto está sano. Acá se ve en el dibujo, podemos ver un grupo de 2 tazas. El segundo grupo de 2 tazas y el tercer grupo de 2 tazas. ¿Qué representaría este 2? Y 2 representaría, o sea, 2 grupos sería de los 3 grupos que tenemos de 6 tazas. Entonces, 2 se han roto, se han quebrado. Entonces, aquí tenemos 2 grupos de tazas que se han quebrado de los 3 que tenemos aquí. Entonces, eso es lo que nos indica. Por eso expresé que este es un grupo, otro grupo y 3 grupos. Como me indica que tengo 6 tazas, pero acá me da solamente 2/3. Entonces, quiere decir que debo trabajar en grupo. Entonces, es 2 integrantes de 3 grupos, por decirlo, ¿verdad? Entonces, 2 elementos por grupo, en este caso. ¿Y cómo se trabaja con esto? Como operador nos indica, entonces ya es como una multiplicación, porque nos indica el término de. Entonces, 2/3 de 6 indica que tenemos que operar, hacer el procedimiento, la operación que nos indica. En este caso es 2/3 por 6. El D que indica acá es por. Y esto podemos simplificar porque acá está separado por un signo por. Y en este caso 6 dividido 3 es 2. O sea, entre 3 se simplificó. Y nos queda como resultado 2 por 2, que es 4. ¿Qué quiere decir esto? Estos 2/3 de estos 6 tazas
de estas 6 tazas indicaba que se han quebrado. Entonces, acá nos indica que 4 se han quebrado. Ahí se ve la respuesta que tenemos aquí. Y en la imagen también se ve eso. ¿Y cuánto está? O sea, el resto está sano nos indicaba. Entonces, el 2, o sea, un grupo de 2 tazas es lo que queda sano. Ahora, como cociente. El cociente entre el 5 y el 7 se expresa en fracción nada más. Entonces, podemos expresar también en fracción el cociente entre 2 números. Eso es lo que nos indica ahí. Clasificación de las fracciones. Según la relación entre el numerador y el denominador, podemos hablar de propia e impropia. ¿Cuándo tenemos fracción propia? Cuando el numerador es menor que el denominador. Y la división en sí de esto es menor a 1. Y la impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Al dividir estos números, su resultado es mayor a 1. La otra relación es entre denominadores. La relación entre denominadores se puede clasificar otra vez en homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son las que tienen iguales en sus denominadores y las heterogéneas son las que tienen distintos denominadores. Y otra clasificación que tenemos, podemos hablar de decimal, unitaria y aparente. ¿Cuándo va a ser decimal? Cuando tenemos una fracción de esta forma. En el denominador tenemos la base de 10, es decir, que es 1 sobre 10, por ejemplo, 3 sobre 100. Esta es base de 10 porque 10 por 10 es 10 al cuadrado. Entonces la base es 10. Este es 10 la primera. O podemos escribir otro número sobre 1000, por ejemplo, ¿verdad? 10.000 y así va sucesivamente. Entonces de esta forma se expresa un número decimal. Unitaria. Unitaria es de esta forma, 3 sobre 3, o sea, al simplificar esto queda 1, por eso indica unitaria, o 5 sobre 5, o cualquier otro número, como numerador y denominador son iguales, y entonces al simplificar me queda 1, por eso le llama unitaria. Y aparente es, en este caso tenemos 8 cuartos. ¿Qué significa el 8? Viene a ser el múltiplo del denominador. O sea, el numerador es múltiplo del denominador. Esto se puede simplificar o dividir y nos da 1 o cualquier otro número entero. Y a eso es lo que le llama entonces aparente. Luego tenemos que recordar lo que es la fracción mixta y la que consta de un entero y una parte fraccionaria. Como por ejemplo, 2 enteros, 1/5. Aquí tenemos la parte entera y la parte fraccionaria. También tenemos que recordar las fracciones inversas o recíprocas. Cuando ocurren esto, son aquellos en el que el numerador de una de las fracciones es el denominador de la otra fracción y viceversa. Como ejemplo tenemos aquí 7 cuartos y 4 séptimos. 7 que viene a ser el numerador de una de la fracción y es el denominador en la otra fracción. Y también podemos decir que en la primera fracción como denominador tenemos al 4 y ese denominador es numerador de la otra fracción, como se ve acá. Entonces estas dos fracciones así expresadas son recíprocas. Bueno, recordemos ahora lo que es fracción irreducible o irreductible también se le dice. Es aquella imposible de ser simplificada. Ejemplo, aquí tenemos ejemplos. El 3 séptimo no se puede simplificar, 5 medio tampoco se puede simplificar. O sea, son todas las expresiones así que no se pueden simplificar. A eso se le llama fracciones irreducibles. Fracción irreducible en este caso. La fracción compleja, cuando en el numerador y en el denominador se tiene fracción. Fíjense acá, tenemos fracción y otra fracción. Entonces,
Se puede tener también en el numerador solamente una fracción o en el denominador nomás. O también, como en este caso, en los dos, en el numerador y en el denominador. Y a eso es lo que le llama fracción compleja. ¿A qué se le llama fracciones equivalentes? Fracciones equivalentes son aquellos que parecen ser diferentes, pero tienen el mismo valor. Y esto se puede obtener por amplificación y por simplificación. ¿Cuándo sería por amplificación? Cuando ampliamos nuestra fracción. ¿Y cómo se hace eso? Y el numerador, como tenemos acá el ejemplo, el numerador y el denominador se deben de multiplicar por un mismo número. Como expresa aquí, por ejemplo, multipliqué por 4 el numerador y por 4 también el denominador. Ambos se multiplicaron por un mismo número y nos da en este caso 8 sobre 12. El 2 tercios es equivalente a 8 sobre 12 y a esto es lo que le llama una fracción equivalente amplificada. ¿Puede ser otro número acá? Sí, se puede por otro número, pero tienen que ser iguales los números que se estén multiplicando en el numerador y denominador. Luego vemos por simplificación y aquí en el numerador y también en el denominador se debe de dividir por un mismo número. En este caso tenemos 24 sobre 32. Este 24 dividimos por un número, en este caso es 8. Al 32 también dividimos por un número que es 8. Tienen que ser iguales acá. Eso es lo que nos dice, por un mismo número se tiene que dividir el numerador y denominador. Y nos da 3/4, que es la fracción simplificada. O sea, es una fracción también irreducible, como en este caso. Siempre en este caso, por simplificación, tiene que tratarse de simplificar o dividir por el mayor número que le divide a ambos. En este caso, el mayor número que le divide a estos dos es el 8, por eso dividimos por el 8, para que la fracción que salga, que es equivalente a esto, a la original, sea una fracción equivalente, simplificada y también irreducible.